Membership Sites, episodio 12. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida a Membership Sites, el podcast en el que entrevistamos a emprendedores que ya están obteniendo ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Tras el micro, servidores de ustedes, Rosa Suñé Berniol. Hola. Y Jordi García Codina, cofundadores de Bicicleta Studio, nuestro estudio online de diseño y desarrollo WordPress especializado en Membership Sites. Buenos días, Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, esperando al invitado de hoy. Pues vamos allá. En este 10º episodio de Membership Sites entrevistamos a David Perálvarez, creador de SillyCodeValley.com, un membership site de cursos online de diseño y desarrollo WordPress. Pero antes, recuerda que en Bicicleta Studio somos especialistas en Membership Sites. Por eso diseñamos y desarrollamos la plataforma web de tu negocio de membresía para que vivas de lo que te apasiona. Entra en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto. Juntos haremos realidad tu membership site. Y ahora sí, no perdamos más tiempo y vamos con la entrevista de la semana. Hoy charlamos con David Perálvarez, desarrollador WordPress, adicto a los cómics, a las novelas gráficas y el chuleta de un barrio llamado Silicon Valley. Buenos días, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, estoy aquí muy contento de estar hoy en vuestro podcast y porque es la primera vez que me entrevistan para un podcast. ¡Hombre! Así que, ¿qué tal va? Encantados. Encantados estamos nosotros, estamos también muy contentos de estar aquí porque te seguimos, te conocemos tu proyecto, estamos suscritos a tu proyecto y luego lo haremos de él. Tenemos ganas de charlar contigo y de conocerte, así que gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Pues como te decimos nosotros, te conocemos, te seguimos en las redes, conocemos tu proyecto, pero es posible que haya personas en la audiencia que no te conozcan, así que por favor cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, pues básicamente yo lo que tengo es una escuela online que se llama SillyCodeValley.com, donde ofrezco cursos de diseño y desarrollo WordPress. Y básicamente intento ayudar a diseñadores e implementadores WordPress a que den ese salto y se conviertan en desarrolladores WordPress. Nos comentas que tienes la escuela y tal, pero ¿tú cómo empezaste como emprendedor? ¿Has sido siempre emprendedor? Pues la verdad es que sí, porque yo estaba acabando un máster que hice de inteligencia artificial y por aquel entonces estaba trabajando de becario en una empresa, aquí en Cataluña, en Sant Cugat, y por aquel entonces ya había creado un par de plataformas web junto con dos amigos más. Y fue en aquel momento que dejamos absolutamente todo para intentar lanzar una aplicación de móvil que era para las parejas, para mejorar la vida en pareja. Y después de un año trabajando en este proyecto, sin generar ningún tipo de ingresos, porque tardamos mucho en crearlo, pues fracasamos. Y fue en aquel momento, esto fue en enero de 2014 aproximadamente, cuando me quedé solo en el sentido de que pues ya habíamos fracasado un número de veces considerable y bueno, mis compañeros me dijeron, yo voy a seguir, cada uno siguió por su camino. Y en mi caso descubrí la plataforma Udemy, que es la plataforma de cursos online americana por excelencia, el marketplace. Y así fue como mis primeros cursos online y donde descubrí, creo, mi verdadera vocación. Caray, es fantástico. Sí, y dentro de esta vocación de enseñar, de formar, de encararte un poquito al tema de la formación online, ¿en qué momento decidiste montar un membership site? Es decir, ¿en qué momento te planteaste optar por este modelo de negocio y no por otro? Pues yo creo que el momento fue cuando Udemy cambió la forma de funcionar. Cuando yo llegué a Udemy, en aquel entonces realmente habíamos muy pocos españoles, la mayoría de cursos eran de americanos. Y la verdad que era un poco la parte, tú ponías a tu curso un precio elevado y había gente que lo pagaba ese precio. A día de hoy, si conocéis la plataforma Udemy, Sí, la conocemos. vive en una especie de Black Friday eterno. Permanente. Sí, ¿verdad? Es como siempre están en oferta. Siempre están a 10 euros esos cursos. Exacto. 10, 12, 15. Sí. Entonces vi que se producía una devaluación absoluta del producto. Los alumnos que llegaban, o sea, muchos ya no eran de calidad. Era un poco más, competías un poco por cantidad y no por calidad, y eso era algo que iba totalmente en contra de mi forma de pensar, de lo que consideraba mi vocación.
y realmente no se correspondía al esfuerzo. Claro, en Udemy tienes muchísimos alumnos, pero solo tienen un único pago y luego te matan a preguntas el resto de tu vida. Entonces, yo dije, algo falla aquí y hay que dar el salto a otro modelo de negocio que fue, en este caso, una propia plataforma, un membership site. Y aquí también entramos en lo que comentamos muchas veces, ¿no? De que en tu membership site, en tu plataforma, tú eres el dueño, el amo absoluto de todo, ¿verdad? Del contenido, del sitio web, porque al final está en tu hosting, en este caso con WordPress, y en cambio en Udemy o cualquiera de estas plataformas, cualquiera de estos marketplaces, claro, dependes de un tercero, ¿no? En este caso, pues de esa plataforma. También aquí imagino que hay una gran diferencia, ¿verdad? Totalmente, porque con Udemy básicamente las ventas te las acostumbran a conseguir ellos, pero les tienes que dar desde un 50% a un 75%. Wow. Y Madre mía. partiendo de que ellos cogen tu precio, por ejemplo, de 200 euros y te lo acaban vendiendo a 10, acabas recibiendo 2 euros de una persona que te hace multitud de preguntas y estás acabando haciendo de consultor, pero Sí, nada sí. rentable. Claro. Sí, continúa, por favor. No, es muy interesante lo que estás comentando, sobre todo por si hay algún oyente que quizás también se encara a temas de formación online, en este caso del sector que sea, tener claro qué supone, ¿verdad?, trabajar con un marketplace externo y no trabajar con tu propio sitio web, porque lo que estás comentando es muy, muy interesante, un testimonio de primera mano además, ¿no? De un 50 a un 70% es muchísimo dinero de comisión, es una auténtica barbaridad, ¿no? Y además es lo que comentas, si además la gente te pregunta ya quizás más temas de oye, échame una mano con mi WordPress, ¿no? Que temas del curso, esto sí, al final es inaguantable. Es una ruina. Sí. Es una ruina. Totalmente. ¿Y tú cuando decidiste lanzar tu membership site, cuándo lanzaste Silicon Valley? ¿Te acuerdas de la fecha? Mira, pues fue en abril de 2017 cuando yo decidí a dejar ya Udemy, es cuando tomé la decisión, pero en aquel momento lo que hice fue pasar al servicio, bueno, a la empresa Teachable. Teachable es una empresa americana que te ofrece la posibilidad de crear también tu propia escuela online y Ajá. de crear una suscripción mensual o anual. Y fue así realmente cuando empecé a probar el modelo de 10 euros al mes. Pero de Ajá. nuevo, en Teachable volvía a estar el tema de las comisiones y el tema de un pago mensual. Y como habéis comentado vosotros antes, seguía teniendo la sensación de que no tenía un control sobre mi Claro. negocio. Y realmente fue en diciembre de 2017 cuando decidí ya hacer, yo tengo conocimientos muy amplios de WordPress, es lo que enseño, y dije, vamos a desarrollar una plataforma propia y a dejarnos de leches ya, de repartir beneficios. Claro. Y ya cuando tienes la plataforma montada, decides lanzarla y empiezas, pues ¿qué sensaciones te dieron las primeras ventas y los primeros suscriptores, ¿no? Que estos sí que eran tuyos. Claro, 100% tuyo. Sí, Exacto. Sí. ¿Qué sensación tuviste, no? ¿Cómo te sentiste con esos primeros suscriptores que efectivamente se suscribían a Silicon Valley? Bueno, la verdad es que fue un subidón, ¿no? Porque pensad que yo venía podríamos decir, de dos mudanzas, ¿no? Yo en Udemy llegué a tener 10.000 alumnos, es decir, tenía Wow. muchísimos alumnos, la mayoría no eran de un curso de pago, esto hay que decirlo, si no, Claro. no estaría teniendo una escuela, estaría en las Bahamas. Ya. Ojalá, ¿verdad? Y claro, vas creando comunidad, ¿no? Y en estas dos mudanzas fui perdiendo, vamos, la gran mayoría, te diría un 99%. Claro, es lo que os comentaba, ¿no? Que en Udemy no tenía realmente alumnos de calidad. Claro. Pero en el momento en que vi que cuando hice el tercer cambio, ¿no? Y fue mi propia plataforma y vi que seguía habiendo gente que confiaba en mí, esto es un subidón, ¿no? Para la moral de decir, ostras, pensaba que iba a estar más solo que la una y hay gente que ha confiado, o sea que muy contento, la verdad. Sí, sí, nada más es lo que dices, ¿no? Que gente que te sigue ya durante estas mudanzas, ¿no? Que quizás te sigue desde otras plataformas externas en este caso, ¿no? Pues que te sigan a tu casa, ¿no? Al final, ¿no? Tu sitio web, tu casa, pues hombre, tiene que ser algo, vamos, muy, muy interesante. Oye, y ahora que ya tienes un membership site, que ya tienes tu propia plataforma, tienes tu propio negocio propio y controlable al 100%, ¿qué ventajas le encuentras a este modelo? ¿Qué beneficios le encuentras a tener un membership site? Quizás el tema de los ingresos recurrentes, quizás el tema del control. ¿Qué beneficios le encontrarías a tener tu propio membership site? Bueno, creo que has dicho dos de los principales. Para mí el principal es el tema del control. Mi negocio es unipersonal y por tanto me gusta tener un control absoluto sobre todo lo que hago. Más que nada, por si va bien es gracias a mí y si va mal también es por mi culpa. En eso no hay problema. Pero al menos puedo pivotar todo lo que necesite. De hecho, cuando empecé con mi membership site, empecé con un modelo de membresía anual.
Y no ha sido hasta mayo de 2018, es decir, hace muy poquito, que decidí pasarme por fin al tema de los 10 euros al mes, que ya lo había probado anteriormente, pero bueno, fui dando tumbos y al final probé esto. Después, como decíais, tenemos el tema de que sea predecible la recurrencia, ¿no?, de los ingresos, y esto te ayuda a eliminar un poco lo que es la incertidumbre de lo que es tener un negocio online, ¿no? Porque cuando vendía cursos que no fueran de forma recurrente, es decir, de forma individual, podría ser que un mes vendiera mucho y otros meses pues que no me comiera un torrado, y entonces había como una montaña rusa en los ingresos que con un membership site no sucede. Claro. Oye, y una duda, nos acabas de comentar que has optado por el modelo mensual en vez del modelo anual, ¿correcto? ¿No? Antes tenías un pago anual. ¿Ese pago anual era único o era recurrente anual también? Era recurrente anual, porque el último enfoque que estuve probando, porque digamos que he pivotado mucho, porque no siempre todo sale a la primera, fue de tener un primer pago, que era como un pago un poco más elevado, ¿no? Correspondiente al valor que yo ofrecía. Y en este primer año yo también ofrecía como una consultoría aparte para hacer un seguimiento más exhaustivo con el alumno. Y a partir de aquí, digamos que para premiar lo que es la lealtad y el hecho de que al ser un membership site seguía creando material, el resto de años bajaba el precio. Vale. Pero lo que sí que diría a vuestros oyentes, por si les resulta útil esto, es que si deciden optar por este tipo de modelo, es decir, por poner un precio más alto, también les va a costar mucho más el conseguir clientes, porque tienen que hacer un embudo de ventas, tienen que funcionar con un evergreen webinar, es decir, un sistema de puerta cerrada. Y yo al final, sinceramente, lo que tendría que haber hecho desde el principio, y ahora me arrepiento muchísimo, es haber empezado con el modelo de precio mensual y plantarme ahí e ir creciendo poco a poco. Ok. Oye, vamos a hablar de la parte técnica, vamos a hablar de la chicha, vamos a hablar de WordPress, vamos a ver de los plugins, de los themes y de todas esas cositas que tanto nos gustan a los que nos dedicamos a este mundillo. Perfecto. Cuéntanos, ahora se supone que deberíamos preguntarte cómo has solucionado la parte técnica, si te la ha hecho quizás un proveedor o te la has hecho tú. Creo que en tu caso esta pregunta no es muy necesaria, ¿no? Porque siendo especialista y experto en WordPress, pues entendemos que evidentemente pues, la has desarrollado tú, ¿verdad? Sí, no me ha quedado más remedio. Sí, verdad. Pues cuéntanos un poquito, ¿cómo lo has hecho? Framework, plugins, un poquito así por encima para que la audiencia pues más técnica pueda un poco conocer cómo has llevado a cabo este proyecto. Vale, perfecto. Bueno, Silicon Valley está construido con WordPress, esto es obvio. Funciona con el framework Genesis. Genesis Framework es el framework más popular. Bueno, vosotros lo conocéis bien porque trabajáis con él. Sí. Y básicamente lo que hice fue desarrollar un tema a medida para que se adaptara totalmente a las necesidades que yo y los miembros del club tenían, para que fuera lo más adiente posible. Y después, si hablamos de plugins, para utilizar lo que es el plugin de membresía, he probado varios. He probado Resting Content Pro, he probado MemberPress, luego estaba el Paid Membership Pro, se llamaba. Sí. Y al final me quedé con MemberPress, utilizo yo en mi caso. En comparación con, por ejemplo, Resting Content Pro, MemberPress quizás es un poco más, para mí, más completo, me ofrece una flexibilidad mayor, pero a su vez no es tan fácil de utilizar como, por ejemplo, Resting Content Pro, que es bastante muy simple. Sencillo. Sí. Y con este tema gestiono lo que son las membresías y la gestión de miembros. Después, para lo que son los cursos online, se podría no utilizar ningún plugin, de hecho no es necesario propiamente, pero sí que me gustaba ofrecer una experiencia de usuario quizás un poco mejor, y esto lo he conseguido con el plugin Sensei de WooCommerce, que es súper completo. Y finalmente el tema de lo que es la comunidad privada lo hice con ViviPress, es decir, hice un foro, creé distintos hilos con distintas temáticas y con esto lo gestiono. Y creo que estos son los plugins esenciales para lo que es el funcionamiento propio de la escuela. Claro, está bien, porque por una parte tienes el plugin de lo que es la restricción de contenido, ¿no? Que es el que te daría un poquito MemberPress, y luego para lo que dices tú, un poco para mejorar la experiencia de usuario y hacerla un poquito más academia, utilizas Sensei. Sensei, por si los oyentes no lo conocen, es un LMS, ¿no? Un Learning Management System, que al final no deja de ser un plugin para academias, más o menos, para que nos entendamos, ¿no? Da un plus más de lo que nos podría dar Restrict Content Pro o Paid Membership Pro, que al final son plugins más simples, que básicamente te restringen el contenido, pues para que los que no están suscritos
pues no lo vean, pero sí que es verdad que si tú quieres añadir un poquito más de interacción, por ejemplo, en tu escuela, por ejemplo, tienes el tema de lecciones completadas, por ejemplo, ¿verdad? Ese tipo de cuestiones entiendo que les estás implementando con Sensei, ¿es así? Sí, así es. El tema del poder llevar un control, ¿no? De qué porción del curso llevas hecha, cuáles son los módulos del curso, poder ordenar las lecciones de una manera o de otra, no sé. Realmente esto se podría hacer sin Sensei, pero claro, ya necesitas conocimientos bastante más técnicos de lo que es desarrollo WordPress para montarte al final un LMS propio, ¿no? Más sencillo. Sí, sí. No, nosotros tenemos que decir que, bueno, como decíamos antes, estamos suscritos a Silicon Valley y vamos, David lo puede confirmar, no somos afiliados ni cobramos absolutamente nada por opinar aquí, ni muchísimo menos. Nosotros, vamos, que nos dedicamos a diseñar y a desarrollar sitios web con WordPress, estamos encantados porque estamos aprendiendo. Es decir, nosotros que nos dedicamos a esto, estamos aprendiendo en Silicon Valley, con lo cual tú, oyentes que nos estáis escuchando ahora mismo, si queréis pasar, por ejemplo, de implementador a desarrollador, vamos, ya te digo, nuestra experiencia es buenísima, así que echadle un vistazo a Silicon Valley en siliconvalley.com, luego ya hablaremos de los enlaces y tal, pero vamos, os puede ayudar muchísimo, la verdad es que sí. Sí. Muchísimas gracias. Y como nos comentas, David, que has hecho diversas mudanzas, ¿no?, de sistema y tal, a mí también la pregunta que te lanzo es cómo has vivido estas mudanzas con los diferentes plugins, ¿no? Y has probado diversos, ¿qué problemas has encontrado? Si crees que, claro, tú eres muy técnico y a lo mejor te ha sido fácil resolverlos o a lo mejor para otra persona sería más complicado. O sea, cuando tú estás planteando el membership site, pues hasta qué punto tienes que tener claro qué plugin utilizar, ¿no? ¿O crees que no es importante en este caso? No, es importantísimo y Vale. es muy buena la pregunta, buenísima de hecho. Y de aquí, realmente, si una persona que se está planteando hacerse un membership site, lo que le recomiendo es, si es una persona que no es técnica, que por favor se asesore con un equipo como el vuestro, en el sentido de alguien que entienda realmente, porque en mi caso yo tengo cerca de 500 lecciones en vídeo y no os podéis imaginar lo que fue la mudanza. Esto fue una tortura suprema. Claro. Sí. Es que esto, cuando lo has comentado, lo he pensado, Sí. digo, es que mover todo esto, tela. O sea, Y claro, es eso. O sea, más te vale que lo hagas bien desde el principio. Y que, claro, muchas veces se habla, ¿no?, de hacerlo, el tema del método Lean, ¿no?, del producto mínimo viable. Yo estoy súper a favor y siempre lo utilizo. Pero a ver, con dos dedos de frente, si tú vas a crear, por ejemplo, una escuela online, preocúpate primero de que lo que vayas a utilizar sea escalable a un futuro, porque como tengas un membership site, pones semana tras semana. Y como luego tengas que hacer una migración como la que me tocó a mí, yo estuve un mes entero dedicado unas 3 horas diarias y, vamos, no se lo deseo a nadie, porque además lo hice un mes de mucho calor y bueno, no. se sumó el calor a todo el trabajo que tuviste que hacer. No, la verdad es que lo que comentas vamos, la pregunta, Rosa, es súper pertinente, porque muchas veces empezamos un proyecto pues de una manera, con una estrategia o con un software incluso dentro de WordPress, ¿no? Ya incluso podemos hablar de WordPress, ¿no? Empezamos con un software X y resulta que luego el proyecto va creciendo y esto se nos queda corto, tenemos que cambiar. Y bueno, esto es un auténtico pifostio, mover bases de usuarios, mover suscriptores, mover pagos. Bueno, es un auténtico pifostio. Incluso cuando cambias de pasarela de pago, ¿verdad? Tú imagínate que estás utilizando PayPal y te das cuenta que Stripe es mucho mejor. Bueno, pues mover todo eso de ahí, si lo quieres mover, es un auténtico pifostio. Es lo que dices, y tienes muchísima razón. Empezar ya pensando un poquito dónde quieres llevar tu proyecto, ¿no? Exacto, y además que vas a perder mucha gente por el camino, ¿no? Es lo que tú dices. Es que un simple cambio de pasarela es que a que la gente le pidas que tengan que modificar lo que es el método de pago, bueno, es una genial oportunidad para que se borren. Es decir, les estás haciendo ir al sitio donde pueden gestionar su suscripción y decir, ostras, que yo estoy suscrito aquí. Y me doy de baja y así, eso. Sí, totalmente. Esto un poco, claro, es lo que está pasando con el tema del RGPD, por ejemplo, ¿no? Aquí la gente está perdiendo, claro, los suscriptores, lógicamente, por el tema de darle simplemente a un botón, ¿no? Que no es que sea mucho trabajo. Pues imagínate con lo que puede ser. Esto ha sido catastrófico. Sí, totalmente. Sí, la verdad es que sí. Y ahora que hablamos de suscriptores y de gente, precisamente, que es quien se apunta a los membership sites, es preguntarte qué estrategia o técnica estás utilizando a día de hoy para captarlos, ¿no? Para llegar a ellos. Sí, ¿qué técnica te está yendo bien? ¿Te está funcionando para captar estos nuevos suscriptores? Pues la verdad es que con el tiempo que llevo he probado absolutamente de todo y como os comentaba estuve muy metido en temas de aprender embudos de venta, los estuve aprendiendo con Roberto Gamboa, que es de lo más crack que tenemos aquí en cuanto a Facebook Ads, por ejemplo, temas de webinars automatizados, etcétera.
Pero la verdad que ese tipo de técnicas son ideales si te gusta vender. A mí personalmente no me gusta nada vender. A mí lo que me gusta es enseñar Sí. y lo demás la verdad es que me molesta bastante. Bueno, me molesta. Me cuesta bastante tener que hacerlo. Claro, sí, sí. Y después, quizás lo que creo que mejor me ha funcionado a mí es el tema del inbound marketing, ¿no? El tema de elaborar contenido tanto para el blog como el hecho de crear muchísimos tutoriales gratuitos para YouTube, donde veo que va llegando gente. Y también he estado probando el tema del tráfico comprado mediante Facebook Ads. Y de momento creo que el que mejor funciona es el marketing de contenidos. Sí, ¿verdad? Vale. Nosotros lo estamos practicando bastante. Esto nos deja bien y sí, nos deja en buen lugar, contentos, sí. La verdad es que sí. También, a lo mejor porque pensamos un poco como similar a ti, ¿no? Que es el tema de ir a vender tampoco no es nuestro fuerte, ¿no? No, y además, y preferimos enseñar lo que sabemos hacer y dar, ¿no? el No, contenido de valor. Y si a alguien le interesa, pues Correcto. que venga a nosotros. Queda un poco así, ¿no? Pero... No, pero tú ofreces un contenido, es lo que está haciendo David, ¿no? David, por ejemplo, en sus vídeos de YouTube, que los seguimos, ofrece contenido gratuito de mucho valor, porque te está enseñando a desarrollar con WordPress. Por ejemplo, a mí hay un vídeo que me gusta mucho de los que tienes en YouTube, el que hiciste con... ¿Con Francisco Aguilera puede ser? Sí, correcto, con Francisco Sí. Aguilera, en el que diseñabais el sitio web, tú de un modo y él de otro, ¿no? Y a ver quién lo hacía antes, ¿no? Ostras, esto es genial para ver, ¿no? Es genial si te gusta el tema, me refiero, ¿no? Sí. Si tú te dedicas a otra historia, no. Pero yo lo vi, me quedé encantado, ¿no? Porque el vídeo, aparte de que está hecho muy bien, con mucha guasa, y está genial. Pues eso es contenido de muchísimo valor que estás aportando, ¿no? Al final se trata de eso. Y creo Bueno, que perdón. No, Didi, por favor. Y creo que ha cumplido su misión porque ha llegado a ti, que eres Claro, target claro. de... Tome, totalmente. de Es que, Membership Site, sin ir o más sea. lejos, Bicicleta Studio somos target Claro. de Silicon Valley, pero con eso no quiero decir que todo el mundo tenga que ser pues, desarrollador WordPress o hacerlo ya todo a medida, sino que... No, claro. Que hay una persona que puede ser implementador, que no se asuste, que es perfectamente target de este Membership Site y va a aprender muchísimo. Lo digo para dejar claro que Silicon Valley no solamente es para mega super expertos, que tampoco es que seamos mega super expertos nosotros, pero que no es solo para gente muy top o muy hardcore en WordPress, sino gente que ya tiene una base, eso sí, también puede encontrar en Silicon Valley quizás no una salida, ¿verdad, David? Sí, exacto. Y también respecto a lo que estáis comentando de la forma de conseguir clientes, el tema del aportar valor, ¿no? El aportamos o nos vamos. Mucha gente tiene miedo, ¿no? A usar el enfoque de darlo absolutamente todo de forma gratuita, porque luego dices, ostras, ¿y qué le voy a explicar luego en el contenido de pago y tal? Pero es que realmente, como supongo que os sucede a vosotros, ¿no? Que vosotros hacéis tutoriales, pues cómo utilizar un plugin de membresía o tal, que realmente, por ejemplo, una persona como yo quizás dice, pues viendo este vídeo me lo podría montar yo, ¿no? Claro. Pero hay muchas otras personas que pueden ver vuestro vídeo, ¿no? Ven todo lo que hacéis y dicen, vale, yo podría hacerlo, pero me compensa más, pues, contratar a una persona que sé perfectamente que domina de esto por el hecho de que me lo está enseñando aquí en estos vídeos. Correcto. Por eso es una buena recomendación de que las personas que tengan un negocio online no tengan ningún miedo en no guardarse nada, ¿sabes? Sí, compartir el conocimiento al final, al final es como el karma, ¿no? Lo que das acaba volviendo, y si tú compartes un conocimiento de valor, por supuesto, no compartas cualquier chorrada porque no va a funcionar, tú compartas un conocimiento de valor con tus lectores, con tus suscriptores, con tu audiencia, quizás esa audiencia no te va a contratar, pero pueden haber personas que, ostras, este tipo sabe de WordPress, ¿no? David sabe de WordPress, pues quizás me compensa contratarle, ¿no? Pues eso al final es de lo que estamos hablando, para conseguir al final pues más suscriptores y más ingresos para tu membership site. Oye, David, y hablando de suscriptores, hablando de esas personas que han confiado en ti, que siguen confiando en ti, que seguimos confiando en ti y en tu proyecto, en tu propuesta, ¿qué feedback te están dando? ¿Te comentan cosas? ¿Te dicen lo que les gusta, lo que no les gusta? ¿Te dicen cómo mejorar? ¿Qué feedback te están dando ahora mismo los suscriptores de Silicon Valley? Bueno, aquí una cosa importante a decir es que si te estás planteando crear un membership site, también tendrías que tener muy presente el definir las vías para recoger feedback, ¿no? Porque como comentas, es hiper importante el feedback de tus miembros, ¿no? En mi caso, digo miembros por miembros del club. Y en mi caso intento ser muy transparente y ofrecer muchas vías, incluso, por ejemplo, desde el foro que tenemos, pueden dejar su feedback y que lo vea el resto. Es decir, que si a una persona no le gusta algo,
lo puede comentar sin ningún tipo de problema y de forma pública. Y de momento el feedback que estoy recibiendo es bastante bueno, pero tampoco no tengo ningún tipo de problema en que, por ejemplo, cuando estuve con el pago anual, recibí mucho feedback de gente que me decía, ostras, pero es que yo no puedo pagar este precio, tal. Y fue a raíz de este feedback, ¿no?, que decidí al final hacer el último pivot y volver a lo de la suscripción mensual, y de aquí ya no me muevo. Y también es importante, creo, sobre todo si tienes una escuela online, que no se trata por ejemplo, en mi caso, cuando empecé, estaba obsesionado con la competencia. Tenía mucho miedo de ver que otra persona, a ver qué hace este competidor, a ver qué deja de hacer y tal. Y al final, lo mejor que puedes hacer es decir, mira, la competencia que haga lo que quiera, no me voy a fijar para nada, y abrir muy bien los oídos y escuchar lo que dice tu comunidad. Porque abrir, por ejemplo, un apartado, ¿no?, donde ellos te puedan proponer qué es lo que quieren que venga luego y tal, porque son ellos quien te da de comer, no es la competencia que hace o deja de hacer. Sí. Exacto. No, lo que comentas tiene mucho sentido, porque al final tu proyecto al final se debe pues, a los suscriptores que tienes, ¿no?, y que ellos pueden aprender. Es verdad que los suscriptores, en este caso, su feedback te puede servir para orientar o para, como acabas de comentar, ¿no?, para pivotar tu negocio. En este caso tú cambiaste el modelo de pago, que es algo muy importante de tu negocio, en base a lo que te decían tus suscriptores. Eso es muy importante. Sin embargo, también es importante, como hemos comentado también en otros episodios del podcast, recoger el feedback de tus suscriptores con un cierto, teniendo unas bases y una coherencia. Si a David te piden que Silicon Valley sea una escuela de cursos de macramé, pues hombre, posiblemente ese feedback no lo vas a tener tan en cuenta, ¿verdad? Es lo que decimos siempre. El feedback sí, evidentemente es fundamental, hiper importante que lo tengas en cuenta, siempre que sea un feedback razonable con lo que tú estás ofreciendo, ¿verdad? Y constructivo también. De hecho, una de las cosas que digo cuando recojo feedback en los lugares que lo recojo, les recuerdo que realmente, o sea, les estoy pidiendo opinión, pero que no es un supermercado, ¿vale? No es un self-service donde tú vas a un buffet, por ejemplo. Yo, por ejemplo, les permito elegir cuáles quieren que sean los próximos cursos, ¿vale? Y lo que hago es tener en cuenta su antigüedad. Y según cuál sea su antigüedad, pues pesan más o menos sus decisiones. Pero siempre les dejo muy claro que su feedback es súper bienvenido y súper bien recibido, pero lo que comentáis, ¿no?, que mis cursos son de lo que son. Y yo, en mi caso, si alguien me dice, no, pero yo quiero aprender a hacer tal cosa que no tiene mucho que ver, yo lo que les digo en ese caso es, pues mira, utiliza tal otra escuela que está ahí, no tengo problema en recomendar otras escuelas que quizás suplen esa carencia que yo tengo. También es verdad, te ayudan sobre todo para lo que es como cuando vas navegando, ¿no?, para saber en qué dirección debes ir. Claro, ¿qué pasaría si ahora, por ejemplo, te pedimos un curso de Divi, o un curso de Elementor, o un curso de Beaver Builder, o un curso de Page Builder, por ejemplo? ¿Qué pasaría? Bueno, primero... Ahí veo que ha ido... Hay la falsa creencia de que yo estoy en contra de No. Los que estamos en contra somos nosotros. No, yo lo estoy porque, de hecho, he hecho bastantes artículos sobre ello. Sí. Y bueno, no es que esté en contra, creo que tienen su público, no soy su target. Siempre, sí. En mi caso, por ejemplo, el tema de los constructores, no creo que sea la tipología de cursos que yo ofrezco. Pero sí que no tendría a lo mejor ningún problema. Yo, por ejemplo, soy usuario tengo la cuenta, digamos, la más cara de Divi. Utilizo Thrive Architect y, sobre todo, yo lo utilizo en mis proyectos para cuando tengo que crear una landing page, cuando tengo que crear una página para un webinar. Es decir, en estos casos, a mí personalmente, por mucho que yo sepa perfectamente maquetar páginas, es que no me conviene estarme 2 horas cuando en 5 minutos tengo una landing, ¿sabes? Pero quizás no es donde yo aporto más valor. Al final, no es tanto. O sea, si vosotros me proponéis esto, yo, por ejemplo, os podría justificar el hecho de que no es donde más valor puedo aportar y que hay otros que sin duda. O sea, conozco otros compañeros que sí que hacen muy a fondo el tema de los constructores de página y te diría, oye, pues prueba a ellos porque son unos cracazos. Porque quizás el hecho de que a mí sea algo que no me llena tanto no transmitiría la pasión que puedo transmitir a la hora o el interés, ¿no? de crear un curso, y eso se notaría. Sí, totalmente. Sí. Y desde que lanzaste la academia, ¿no?, el Silicon Valley, ¿qué has aprendido desde ese lanzamiento? ¿Y cambiarías alguna cosa? ¿Cometiste algún error que ahora dices, pues mira, ahora lo haría de otra forma? No sé, ¿qué nos puedes aportar? ¿Y qué puedes aportar a la audiencia en ese sentido? Por supuesto, he cometido errores y lo sigo cometiendo. Bueno, yo creo que si tengo un máster en algo, tengo un máster en cometer errores, pero también en como aprender nosotros. de ellos. Sí, totalmente. Eso creo que sí, todo el mundo
Quien diga que no... Vamos, yo creo que el emprendedor que diga, vamos, yo creo que no hace falta ni que sea emprendedor, ¿no? Pero vamos, estamos lo que estamos. Que el emprendedor que diga que no ha cometido errores, vamos, que no sabe dónde está, ¿no? Exactamente, no sabe en qué mundo vive. Sí, sí. Creo que si dice eso es el mayor error que está cometiendo. Sí, he cometido muchísimos errores y el principal es lo que os comentaba antes un poco. Se tienen que planificar muy bien un membership site. Parece que ahora, ¿no? Parece que están de moda, ¿no? Y es cierto, ¿no? Es un nuevo modelo de negocio y que está genial y que yo personalmente lo amo a este modelo de negocio. Ujú. Pero muchas personas se tendrían que preguntar primero si realmente es algo que es para ellos o no. Eso lo primero. Y lo segundo, lo que os comentaba antes, ¿no? Que se dejen asesorar por gentes que sean profesionales y no por cualquier cantamañanas en ese sentido. Sí. Y que elaboren realmente, pues, yo no soy tampoco muy fan de lo que es un plan de marketing, ¿no? Y este tipo de documentos, ¿no? Un plan de negocio, pero sí que deberían tomar una serie de decisiones y ser consecuentes con ellas. Yo si volviera a repetir, es que, bueno, tengo claro, lo primero, jamás hubiera pasado antes por un marketplace. Desde el minuto cero tendría mi propia plataforma y desde el minuto cero hubiera empezado a cobrar un precio asequible, ¿no? Para la persona que quiera aprender, pero mensual. De acuerdo. Sí, sí, totalmente. Además, esta experiencia que nos cuentas es que es muy importante porque nos encontramos también entre nuestros clientes, bueno, los proyectos que podemos trabajar o que podemos desarrollar desde el estudio, personas que precisamente están en ese punto, ¿no? En que quizás están en un entorno externo, no saben si pasarse. Claro, y lo que comentas es que es fundamental empezar desde el principio. No quiere decir que no cometamos errores, porque errores vamos a cometer igualmente, ¿verdad? Pero empezar desde el principio con esas bases claras es realmente muy importante. Es importante lo de los... Es que yo creo que es en todo en la vida y en esto más en concreto, ¿no? El modelo de negocio, porque esté de moda, pues no tienes que apuntarte. O sea, dices, vale, el modelo membership site, ¿en qué consiste? Ingresos recurrentes, vale, suena bien. Informarse, ver de qué va y saber que el trabajo que hay detrás, pues la experiencia que nos estás contando tú y los otros episodios que vamos a emitir, ¿no? Pues esa perspectiva que sí que te va a servir pues para que montes el tuyo. Y estudiarlo bien y decidir si encajas, no encajas. Bueno, es más eso, ¿no? No es que esté de moda y me apunto, ¿no? Por supuesto. Porque Exacto. Seguramente no te va a funcionar, seamos sinceros, ¿no? Sí. Y sobre todo que tengan una cosa muy, muy, muy en cuenta, que es la mentira esta que odio con toda mi alma, de los ingresos pasivos. Hombre, Ahí ya vamos. está, ese es el tema. Ese tema no sabía cómo sacarlo, pero me encanta que lo digas. Sigue, David, sigue, que me va a gustar mucho lo que vas a decir, me parece. Es decir, está lleno de gurús, cada vez escucho más, ¿no? Por podcast y tal, ¿no? De los ingresos pasivos, gana dinero mientras duermes, bueno, estas milongas que realmente fueron las que me atraparon a mí, tengo que decirlo, que yo en 2014 pensé, ostras, mientras duermo, tal, no sé qué, esta tontería, ¿no? De mientras duermes. Sí. Pero realmente, y sobre todo en el caso de un membership site, piensa que vas a tener que currar, vamos. Es decir, un membership site es como si te casaras, ¿vale? Ten en cuenta, por eso te digo que lo tienes que pensar súper bien que quieres hacer un membership site, porque en el momento en que dejes de crear contenido cada semana, ya puedes esperar que los que tienes apuntados se van a ir, van a decir, ¿yo para qué voy a pagar mensualmente para el mismo contenido que ya tengo? Entonces, prepárate para esto, ¿no? Que estábamos hablando antes, off the record, que era el tema de pues tener un buffer, ¿no? De crear varias lecciones por si te pones malo, porque, por ejemplo, en mi caso, esta semana no lo estoy pasando demasiado bien por un tema personal, pero yo ya tenía dos lecciones preparadas para esta semana. Es decir, requiere un compromiso que otro tipo, por ejemplo, el vender cursos, en mi caso, vender cursos de forma digamos, por unidad, no requiere ese tipo de compromiso. Allí solamente dedicas un montón de tiempo en hacer un curso y luego lo dedicas pues a venderlo. Pero en el caso del sitio web de membresía, vosotros también lo sabéis, pues se requiere crear material constantemente, contenido y más contenido. O sea, ya te puede gustar ya. Sí, no, es que totalmente lo que estoy diciendo es que es clave, sobre todo los membership sites de contenido, precisamente, ¿no? Como es el caso de Silicon Valley. Y es que lo que comentabas antes de los ingresos pasivos es que a mí me pone muy enfermo, porque es que yo entiendo que aquí todo el mundo quiere vender, ¿vale? Y todo el mundo pues quiere que su negocio le vaya bien, yo esto lo entiendo. Pero lo que no se puede hacer es mentir a la gente, porque es que te van a acabar pillando y va a ser peor. Entonces, el tema este de que no, tú te vas a, no sé, a Tailandia, te pones bajo un cocotero y te van a llover el dinero sin que hagas nada, es que esto no es así. Es que los de verdad, nómadas digitales, ¿no? Que claro, también está muy de moda. Ojo, tú puedes ser nómada digital, pero currar.
Eso es importante. Exacto. Hay que currar. Sí, totalmente. Currar. El tema es que, claro, lo que se está vendiendo, no, es que tú, por ejemplo, en Membership Site, no, tú creas nada, unos cursillos y nada, te van a pagar 10 euros. No, es que lo que dices tú. Vas a Tailandia y venga, a vivir la vida. Pero es que en el momento, es exactamente lo que has dicho. En el momento que tú dejes de crear contenido, se acabó. Es que se acabó. Se acabó. Entonces lo que dices es que tienes muchísima razón, lo hemos comentado también en otros episodios del podcast, ¿no? Es que hay que currar muchísimo y es importante que las personas que nos estén escuchando, que quieran montar un membership site, las vamos a animar que lo hagan, por supuesto, pero también les vamos a decir lo que acabas de decir tú, ¿no? Que es que hay que currar mucho. Pues todo lo es una carrera de fondo, no es un sprint, es una carrera de fondo. Tienen que tener claro que pues eso, ¿no? Que es un proyecto a largo plazo y que tengan mucha paciencia, que van a empezar y tampoco no esperen, ¿no? Que la primera vez, si no tienen una comunidad ya formada, que cuando lancen el producto seguramente van a sonar los grillos, ¿no? Pero no pasa nada. Se trata de hacer inbound marketing, no desanimarse, seguir creando hasta que llegue el primero, el segundo y de ahí ya va creciendo la cosa. Correcto. Y ahí, por ejemplo, lo que comentas de la comunidad es fundamental. Claro, si tú ya tienes una comunidad a la hora de lanzar tu proyecto, va a ser mucho más fácil porque, claro, lo que dices, ya lanzarás y habrá personas que te estarán esperando. Pero es que si no la tienes, intenta crearla. Es decir, intenta crear esa comunidad, esa audiencia mínima para que cuando lances no sonen los grillos, que haya alguien ahí, ¿no? Entonces ahí es muy importante el tema del prelanzamiento, de ir trabajando esa comunidad, ir avisando a la gente pues que vas a hacer este proyecto, hacer quizás algo de publicidad, hacer quizás un podcast desde el minuto 1 antes de lanzar. En fin, hay muchas estrategias. Bueno, esto lo tenemos ahí en un artículo en el blog de Bicicleta Studio donde lo puedes leer, pero vamos, que hay muchísimas estrategias precisamente para eso, ¿no? Para que cuando lances pues no estés tú solo, ¿no? Va a ser un poquito más fácil en cualquier caso, aunque tengas esa mínima comunidad. Vamos, lo que comenta David, totalmente de acuerdo, ¿no? Que habrá que currar y seguir trabajando para que en un futuro ese membership site pues al final sí que dé buenos resultados. Y David, hablando del futuro, ¿cómo te imaginas tu membership site en el futuro? Si hacemos un ejercicio poco complicado, esta pregunta, ¿verdad? Sí. Porque siempre, yo mismo, si me la hacían a mí, yo no sabría mucho qué contestar, ¿no? ¿Cómo te imaginas el estudio? No lo sé. Pero no sé, ¿cómo te imaginarías tu proyecto dentro de unos años? ¿Te imaginas igual? ¿Te imaginas también siendo, pues eso, un membership site de formación? ¿Lo imaginas quizás virando hacia alguna parte? ¿Cómo lo imaginas? Buena pregunta y muy complicada al mismo tiempo. Sí. Bueno, a mí lo que me gustaría realmente es seguir haciendo crecer la escuela y también, por supuesto, igual que por ejemplo tenemos el caso de Joan Boluda con su escuela boluda.com, me encantaría el poder contar con otros profesionales que quizás me ayudaran con carencias que yo pueda tener. Por ejemplo, yo no soy experto en temas de comercio electrónico. Realmente es un tema que nunca me ha gustado, no sé por qué, no me llama lo más mínimo, ¿no? Y tengo a veces, miembros, ¿no? Que me dicen, ¿por qué no haces un curso avanzado de cómo hacer tal cosa con WooCommerce que puedas hacer, no sé qué? Y yo pienso, pero si es que a mí WooCommerce es que no me gusta nada. Claro, y si llego a ese punto que de momento tengo que ser honesto, me sería totalmente inviable, ¿no? A nivel monetario el poder contar con otros instructores. Pero me gustaría, ¿no? Como en mi caso es una marca, no es propiamente David Per Álvarez, sino que es Silicon Valley, pues tener un paraguas de colaboradores, de profesores, ¿no? Que pudieran ampliar la oferta. Esto por un lado. Y por el otro lado me encantaría sobre todo lo que es la parte de... Esto es un poco utópico, ¿no? Pero lo que es la parte más de comunidad, de acabar formando lo que podríamos llamar una especie de squad Silicon Valley, que sería crear cantera de desarrolladores WordPress con lo que sería una especie de sello de calidad, ¿no? Yo hago mucho hincapié, ¿no? En hacer las cosas bien, no solamente tomar atajos, ¿no? Que muchas veces hay cursos que... el tema de lo que comentabais del ¿cómo se llama? El constructor de páginas, ¿no? Sí. Al final lo que te venden estos cursos es haz lo que haría un desarrollador en una semana en 2 horas. Claro. Pero claro, luego ya sabemos cuáles son los contras, ¿no? Que hay. Sí, totalmente. Ese código sobrante, ¿no? Esa recarga de páginas, esa poca optimización, esa lentitud. Ese login, ¿sabes? Ese login, efectivamente. Sí. Oye, David, una curiosidad que le acabas de comentar. Decías que, claro, es así, ¿no? Silicon Valley no es marca personal puramente, sino es un proyecto aparte, no es davidperalvarez.com, por ejemplo, es otra historia, ¿no? ¿Por qué decidiste, a nivel de curiosidad, por qué decidiste, pues eso, montar una marca aparte y no basarlo todo en tu propio nombre, ¿no? Bueno, creo que la decisión salió ya porque venía como os comentaba, de intentar crear con otros compañeros startups donde yo no era el centro de atención. Tampoco... Sí que es verdad que cuando tienes un negocio unipersonal, por ejemplo, cuando estás en Instagram o estás intentando humanizar la marca, te muestras tú y tal, porque es lo que realmente conecta, ¿no? Sí que es verdad, ¿no? A la hora de decidir entre si vas a elegir
una marca, un brand, o sea, una marca como Silicon Valley o Bicicleta Studio, o Jordi García o Rosa. Es decir, creo que es más sencillo que al final te recuerden, porque claro, yo me llamo David Perálvarez. Yo tengo, por ejemplo, si me tengo que hacer una camiseta de David Perálvarez, es como un poco triste, ¿no? Oye, nunca se sabe, ¿eh? Eso puede ser otro modelo de negocio, nunca sabes. En cambio, lo que os comentaba, si tienes perspectivas de crecimiento, suena un poco más lógico, como es mi caso, ¿no? Mi objetivo es llegar a tener más profesores que no sean los profesores de David Perálvarez. No tengo tal ego, claro, ¿no? Mi ego no llega tanto. Sí. Prefiero que sea de una marca construida, como Silicon Valley en este caso. Sí, tiene mucho sentido. Nosotros coincidimos en el criterio porque precisamente montamos Bicicleta Studio porque somos dos. Sí. Cada uno tiene pues su marca personal, pero la hemos aparcado. Claro, la marca en este caso corporativa, ¿no? La marca unificada del estudio, pues claro, podía haber sido, no sé, Rosa y Jordi asociados, ¿verdad? Pero quedaría un poco mal, ¿no? Quedaría un poco terrible. Y esto da para ya un intensivo de podcast que a lo mejor nos lo planteamos, que es cómo escoger el nombre, cómo escoger el dominio, que está todo pillado porque bicicleta.studio es un dominio nuevo. Bueno, aquí detrás hay toda una discusión. Aquí podríamos hacer un podcast de 24 horas seguidas non-stop. Sí, de hecho empezamos con otro nombre, etcétera. Eso no es todos estos problemas o todas estas historias que te encuentras, ¿no? Y que también si las compartes, yo creo que sí, esto sí que es un buen atajo, entre comillas, para la audiencia, ¿no? Decir, bueno, nosotros tenemos cierta experiencia, te explicamos cómo lo hemos montado, ¿no? Y hemos decidido, pues en este caso, crear pues dos paraguas, ¿no? Silicon Valley por un lado y en el nuestro es Bicicleta Studio. Y tiene sus razones. No es porque un día nos levantamos por la mañana y decimos, bueno, pues eso. Desde luego que tiene sus razones. Tal, ¿no? Sí, desde luego. Y aquí creo que es donde está el tema. Sí, aunque en mi caso tengo la suerte de que mi pareja parece que a veces se levanta como muy inspirada y los nombres tanto de la aplicación de móvil que creamos como Silicon Valley salieron de ella y dije, ostras, pero ¿cómo se te ha ocurrido un nombre tan bueno, tal? Y... Pues la vamos a fichar, ¿eh? Sí. Cuidado. Tienes un diamante en bruto de branding y de naming brutal ahí, ¿eh? Sí. Que no es fácil. Siempre le digo, Berta, tengo esta idea, tal, dime nombres, que a ti se te da muy bien y tal. Qué grande. Y surgió de ella, o sea que desde aquí gracias, Berta, por... Gracias, Berta. Gracias. Creo que vas a tener alguna llamada por parte de Bicicleta Studio. Llamada no, ¿eh? Llamada no, Phoneless Religion, no. Un mail, un email. Mail, sí. Llamada. Pero sí, que sobre todo que lo piensen bien, porque tanto un enfoque como el otro son válidos siempre y cuando se acorde con los objetivos a largo plazo. Ahí está. Totalmente de acuerdo. Y ya después de todo esto que hemos estado hablando, de cómo construir el membership site, de lo que supone, de los beneficios que da, de todo, pues la pregunta final es si recomendarías un membership site a la audiencia. Una persona, por ejemplo, que nos esté escuchando y que quiera montar una escuela o una academia de formación, como es tu caso, ¿no? Pues contextualizamos un poquito. ¿Le recomendarías que optara por un membership site? Totalmente. Sí. Para mí, a día de hoy, es el mejor modelo de negocio que existe. No sé en un futuro si saldrán otros que me convenzan más, pero a día de hoy es el ideal. Por una razón muy sencilla, porque creo que no ha habido otro momento en la historia en el cual un negocio online pueda ser tan democrático. Es decir, tu éxito depende 100% de la meritocracia, es decir, de lo bien o lo mal que hagas. Si lo haces bien, irá bien. Si lo haces mal, tu audiencia, por decirlo claramente, te va a castigar. Es decir, ojalá el gobierno funcionara como funciona un membership site. Ojalá. Sí. Tienes toda la razón, ¿eh? Al final es un modelo de negocio que depende 100% de ti y de tu trabajo, ¿verdad? Y tu dedicación, y de tu esfuerzo, de tus ganas, de tu ilusión, que incluso que le pongas de tu pasión. Y de tu comunidad, o sea. Sí, precisamente de esta comunicación hacia tu miembro, ¿no? Que es directa. Es que es eso, ¿no? Lo que comentas. Totalmente. Oye, David, ya para finalizar, dinos dónde podemos encontrarte, web, redes sociales y todas esas cositas. Bueno, pues podéis encontrarme a través de siliconvalley.com y yo creo que a partir de aquí ya si alguien se suscribe a la newsletter ya va llegando al resto de sitios. Perfecto, dejaremos el link en las notas del programa para que no haya ningún error y que todo el mundo pueda descubrir este membership site tan interesante de David. Muy bien, David, pues muchas gracias por este rato, gracias por estar con nosotros en el podcast, nos ha gustado mucho, hemos aprendido mucho de tu caso, de tu experiencia, de tu testimonio y nada, seguimos en contacto, seguimos en las redes, seguimos en tu membership site, que ahí estamos a tope aprendiendo y mejorando pues nuestras habilidades con WordPress y nada, seguimos en contacto. Muchas gracias, David. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por haber confiado en mí. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Un abrazo.
Y hasta aquí el episodio 12 de Membership Sites. Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicleta.studio/12. Si quieres ser el próximo entrevistado y así conseguir más visibilidad para tu proyecto, contacta con nosotros. Estaremos encantados de invitarte al podcast. Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios y me gusta en iVoox, por los likes y por suscribirte al canal de YouTube y por compartir este episodio en las redes sociales. Gracias a tu apoyo, juntos podremos llegar a más emprendedores y ayudarles a obtener ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Así pues, nada más por hoy. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Adiós!